Estamos hablando con Lucas. Escuchame una cosa, Lucas. Budismo y psicología. Sí. Te iba a hacer, te voy a hacer varias preguntas, pero una de las preguntas que para mí es buenísima, que me gustaría saberlo por curiosidad personal, es, ¿qué te encontraste primero, el budismo o la psicología? A decir verdad, lo primero fue el budismo. En mis veintes, mm, por situaciones de la vida, terminé haciendo un viaje como mochilero y, y terminé visitando templos budistas porque me había quedado sin dinero para comer, porque necesitaba alguien que me escuchara en medio de todo lo que me pasaba. Y el budismo me hizo despertar de esa queja constante y de esa manera tan eh, superficial de ver la vida. Luego, con el tiempo, el acompañamiento terapéutico y demás surgió como algo natural, ¿no? A mis 30 me encontré un poco frustrado con mi profesión y después, por otro lado, con muchas ganas de hacer algo diferente, y le dediqué los últimos 20 años a estudiar cuestiones que tienen que ver con la mente. El budismo no está lejos de ser una forma de psicoterapia, probablemente la más antigua que existe. El budismo tiene 2600 años de antigüedad y es una forma de mirar cómo funciona la cabeza y cómo hacer para que no suframos tanto, ¿no? El juicio o los condicionamientos que tenemos sobre cómo somos y demás, muchas veces es muy difícil ser feliz. Y el budismo tiene mucho de felicidad consciente, ¿no? De cosas cultivadas, es como gimnasia para la mente, en muchas maneras. De ahí me imagino que habrá, del momento que saliste de todo eso, porque verdaderamente es Ujú. como un viaje interno que haces cuando te metes en un sitio de estos, te autoconoces, porque yo creo que nunca uno se termina de conocer, pero Mm. sí que te diste cuenta que si salías tenías que cambiar un formato, no podías vivir internamente, y puede ser que ahí haya nacido lo que es el budismo en zapatillas, como lo que tú dices. Así es. En realidad, en ese proceso de no aceptarme a mí mismo, de no querer vivir la vida que el mundo me proponía y demás, en un momento consideré la posibilidad de desaparecer en un monasterio, de no volver a salir nunca más. Eh, Creo que, Engancha, ¿no? Un poco esto, quiero decir, a nivel personal. a ver, yo creo que, no sé si engancha. En mi caso, creo que era la respuesta fácil al miedo que a mí me daba, por un lado, la conexión humana y después por el otro lado, el no tener todas las respuestas, ¿no? Y el budismo me dio como una sensación de paz, y dije, bueno, entonces me quedo aquí. Y, y un monje que me veía a mí eh, vestido a mitad de camino entre un monje y una persona de la calle, me miraba las zapatillas y me miraba y me dice, usted no es de acá, usted no pertenece acá, usted tendría que estar en otro lado ahora. Usted puede ser un budista en zapatillas si quiere, pero no un monje, me parece. Me parece que las cosas que usted tiene que enfrentar son cosas que tiene que enfrentar en la vida, que no las tiene que enfrentar aquí. Y en ese momento me sentí horriblemente rechazado porque finalmente había encontrado un lugar donde me sentía en paz y me estaban dando una patada en el trasero mandándome para afuera de nuevo. Pero, pero tenía razón, era Un así. golpe de realidad te daba, te dio un golpe de realidad. Sí, a ver, el budismo tiene mucho de eso. Hay mucha gente que cuando yo, por ejemplo, hablo de la desilusión,
y digo que la desilusión hay que darle la bienvenida porque el romper la ilusión ayuda a ver las cosas como son, que las expectativas muchas veces son tóxicas porque nos intoxican la mente, nosotros no vemos lo que pasa, sino que vemos lo que queremos ver, y que la desilusión nos ayuda al menos a trabajar en contacto con la realidad. Y mucha gente se enoja porque dice, lo más bonito de la ilusión es, lo más bonito de la vida es la esperanza y la ilusión. Y el budismo, en ese sentido, es bastante crudo y dice, no esperes nada, porque esperanza viene de espera. Y la verdad es que esperar, la vida es muy corta, ¿no? Sentarse a esperar puede no resultar. Y lo mismo con la ilusión. La ilusión te priva de estar en contacto con el momento presente. ¿Para qué vas a estar perdido en otro lado en vez de estar aquí y ahora, que es lo único que hay? Son mensajes fuertes y para, Bueno, para esa fuerte versión mía, para nuestra forma de ver la cultura o de nuestra forma de claro, ver la vida, porque ellos viven perfectamente cuestionándose esas situaciones o mirándolo de su punto de vista, ¿no? Hacen pero sí, esa ruptura mental, ¿viste? De repente, sí, porque claro, son patrones creados de nuestros que sí, sí, de larga data. Pero si claro, lo claro. pensaras un segundo, si lo pensaras un segundo, Gustavo, si esa forma de pensar, la forma de la ilusión, de la esperanza, de en algún momento todo va a estar bien, eh, eso muchas veces nos hace sufrir, porque sí es verdad que nosotros creemos en los finales felices, pero a veces la vida no te permite tener un final feliz, a veces no te permite tener un final, digo, hay veces que uno está frente a situaciones que no se resuelven, ¿no? O que no se pueden resolver. Y el budismo te enseña a aceptar y usar, no solamente aceptar en el sentido mediocre o Sí, de conformista de, bueno, esto resignación, es lo que, sí, de de resignación. resignación. Ujú. Que está muy bueno porque, bueno, yo no quiero hablar de mí, pero digo que en cierta manera yo siempre he hecho inclusiones en este tipo de cosas porque siempre me interesó ver las cosas de otro punto de vista, no sé si por mi dislexia o por mis tonterías que tiene uno Ya en la las ves cabeza de que... otro punto de vista. Otro Eh, disléxico, choque los cinco. Yo acá, tengo sí. dislexia. Tengo Sí. dislexia matemática principalmente Ah, desde mira, la cirugía que tuve eh, por mi tumor cerebral. Me quedaron algunas secuelas de procesamiento y de ah, movimiento y mira. demás, y entre ellas doy vuelta a los números. Yo veo las cosas desde otra perspectiva, No, no, literalmente. yo lo tengo claro desde chiquito que la veo. Lo que pasa que he tenido pasar unos tragos bastante duros. Yo nací en el 66. Imagínate que la dislexia hoy por hoy es un tema de uso propio, Conversado, pero ¿no? claro, pero en esa época se pasaba muy, muy mal, aparte de ser zurdo. Que sí, soy zurdo. Aparte de eso, Yo soy de zurdo, en todo, todo sentido soy en todo zurdo. el sentido. De todo. Hasta para mirar, soy zurdo. Claro, no, eso es, nada, creo que el mundo muchas veces, al menos desde la perspectiva occidental, es como que tiene que ser de una determinada manera, ¿no? Una cajita. No, Y, y a mí el budismo me ha permitido verme de una manera más cercana a como soy y tratar también a los otros de la misma manera. Creo que eso es lo que ha sido el budismo para tan, vos. el budismo para mí, una forma de No. aceptar al otro y de aceptarme a mí mismo. Sí, tenemos, o sea, que no me gusta hacer este paralelismo, pero sí que siento mucho paralelismo contigo en procesos de vida y cada vez que hablo más Claro, somos contigo, personas. cada vez tenemos más cosas en común, ¿no? No sabía que era zurdo, no sabía que eras disléxico, eso no lo sabía, pero, pero sí que hemos tenido procesos similares, podríamos decir, no vamos a decir igual porque Claro. tampoco es para hacer eso, similar, pero yo tenía una profesora de psicología, no, de Ujú. filosofía que decía que si no hubiera Dios, había que inventarlo. ¿Dependemos mucho de esta figura nosotros? Yo creo que sí, y a mí me resulta bastante fácil imaginarme por qué, porque de hecho todo, nosotros
hemos tenido padres biológicos o adoptivos. No nos imaginamos una vida huérfana, no nos imaginamos una vida sin padres, porque todo ha venido de algo. Todo lo que nosotros conocemos ha venido de alguna manera, de alguna otra cosa antes. Por eso nos preguntamos qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque Sí, sí, estamos sí, sí, siempre está haciéndonos claro. preguntas del origen de las cosas. Entonces, el hecho de que imaginemos a la figura divina como paternalista o maternalista, ¿no? Dependiendo de la inclinación cultural, las deidades son más masculinas o femeninas, pero son dadoras de vida y son creadoras. Y el ser humano no lo puede pensar de otra manera porque no conoce una realidad diferente a esa, donde todo viene de algo, todo ha nacido de alguna otra cosa. Una de las religiones más importantes del mundo occidental, son las religiones de raigambre cristiano-católica, hablan del Dios Padre y del Dios Hijo, ¿no? Y los egipcios también hablaban de Isis, Osiris y Horus, o de Zeus y Hera y Hércules y demás. Díadas o tríadas de dioses o semidioses que tienen que ver con eso, con el origen de la vida y con la imagen y semejanza a qué, ¿no? Porque el ser humano no encuentra mucho correlato en la naturaleza de cómo es, porque el ser humano es el único que tiene cultura, el único que tiene una diversidad de lenguajes dentro de la misma especie, donde produce hechos culturales como libros, programas de radio o lo que sea. Entonces, el hecho de imaginarse un Dios de esa manera tiene sentido, porque nada, porque no conocemos otra cosa, ¿no? Es como si nosotros hoy por hoy conocemos una persona y nos podemos imaginar cómo ha crecido y cómo ha sido educada, aunque no la hayamos visto, podemos suponer al respecto de eso. Nosotros, cuando pensamos en Dios, rellenamos los blancos. El budismo no afirma ni niega la existencia de Dios, pero dice, el budismo es principalmente una ciencia experiencial, fenomenológica, que tiene que ver con la evidencia, con los hechos, ¿no? Y hasta ahora, hechos de la existencia de Dios no hay, y a su vez hay muchas preguntas que no están respondidas sobre cómo ha surgido la vida, la conciencia y qué es lo que sucede después, ¿no? Hay gente que, no sé, hablaba con un colega que hablaba con su madre y su madre le preguntaba, ¿qué piensan los budistas que sucede después de la muerte? No lo sé, le decía. ¿Qué piensas tú que ha sucedido antes del nacimiento? No lo sé. Bueno, de la misma manera. Hay budismos que creen en la reencarnación y otros que no. Hay budismos que creen en alguna forma de Dios o de diosas y otros que no. El budismo es muy, muy plural en ese sentido. El otro día escuchaba que hay más de 2000 variantes o formas de practicar el budismo, lo cual lo acerca al hinduismo en el sentido de que hay tantos hinduismos como hinduistas, hay muchas formas de práctica y el budismo es lo mismo. A ver, en Occidente llama la atención lo que se llama el budismo laico, que es la forma en la que yo practico el budismo, porque el budismo laico no tiene una estructura, no tiene una organización detrás, no hay ritos o personas que se junten a decir que esto es lo que seguimos, como se hace, por ejemplo, con el Sutra del Loto en el budismo Nichiren, donde, bueno, esta es la forma de práctica. O el budismo Es un poco eh, más libre lo que practicas, zen. entonces. Yo creo, a ver, y esta es una opinión muy personal y yo sé Dale, que hay dale, un montón dale. de gente que va a estar absolutamente en desacuerdo con esto, pero yo creo que el Buda no hablaba mucho, y lo mismo pasó con Jesús en ese sentido. No hablaba mucho de cómo era el método, ¿no? Porque ahora uno lee, hay un montón de
digamos, coaches o líderes espirituales y demás que dicen el método de. Y la verdad es que ninguno de estos dos grandes maestros hablaban sobre el cómo, hablaban sobre el qué. Pero después, bueno, Buda sugería eh, la práctica de la contemplación y demás, pero después libre albedrío, ¿no? Te digo que el budismo no pierde, digo, esa esencia que tiene también el cristianismo, ¿no? De que cada uno tiene una interpretación de cómo verlo también de otra Claro, manera, ¿no? claro, claro. Se abre un buen abanico importante en todo eso, esas funciones. Lo que pasa es que como quizás no esté en este lado del continente, no esté tan arraigado, también se expande con mucha más facilidad ese tipo de formato, ¿no? Yo creo que si es verdad, el Buda decía que, o los budistas decían que había tres joyas en el budismo. Una es el Buda, que es, bueno, decir, si alguien despertó, el resto puede hacerlo. Eh, el Dharma, que son las enseñanzas del budismo, la práctica, la forma de ver las cosas, y la Sangha, que es el grupo con el que uno practica. Si uno tiene un grupo de apoyo, sea en el formato que fuese, si tiene alguien con quien compartir y alimentar lo que uno sabe, entonces ya está. Luego están las prácticas y luego está tener como norte el saber que el sufrimiento es una forma de pensar, que el dolor es parte de la vida, pero que el sufrimiento es una forma de pensar, que uno puede vivir sin sufrir si sigue la receta que el Buda proponía, que es el camino del óctuple noble sendero, ¿no? Las 8 cosas que uno tiene que aprender a hacer de manera recta para poder dejar de pensar de manera sufriente. Todo este tipo de cosas, muchas organizaciones han trabajado, hay el Buda ha dicho discursos, no ha escrito libros, y los textos sagrados del budismo se desprenden justamente de estos sutras, de estos poemas o discursos que la gente ha analizado, y en general algunas estructuras han hecho difícil que la gente pueda acceder a ese saber, como ha sucedido con todas las cosas que hacen los seres humanos, ¿no? Uno se apodera y administra. Y el budismo laico en ese sentido es inadministrable porque no hay, Claro, es imposible. Agarrarlo no hay, imposible. Sí, no hay claro, es como de como, no, agarrarlo. Claro, no podés, sino, si se practica, es individual no podés agruparlo en ningún momento, entonces no lo podés destruir. por eso mismo yo siempre digo que una de las cosas que repito es que cada uno es su propio maestro. Cuando la gente dice, no, guru, maestro, etcétera, yo digo, no, nadie es maestro de nadie. Todos somos maestros unos de los otros, todos somos Ahora te iba a aprendices. entrar en ese tema, te iba a entrar, pero antes déjame pasar un tema de Gustavo Dale, Ripa, ¿vale? ¿cómo no? ¿Qué Su placer. trabajo, un trabajo que hizo que se llama Al Calma, y vamos a escuchar un tema que se llama Canción para Renacer de Eduardo Mm, Mateo, que está muy, muy, muy linda, muy linda. me Así encanta. que vamos, Adelante. escuchamos y seguimos. Bueno, seguimos, Lucas. Buenísimo. Seguimos. Sabés que habíamos dejado antes del tema musical y Sí, habíamos hablado sobre el tema, y era un tema que para mí era importante tocar. Primero hay dos temas que me gustaría tocar contigo, que es la salud mental, que cada sí. vez el ser humano cada vez se está dando cuenta de la importancia que tiene la salud mental. Y uno de los temas que para mí es muy interesante y me parece a mí que medio me lo contestaste conversando Sí. sobre el budismo que practicas, es por qué ese afán que tenemos los seres, yo no te creo que, solo quiero saber tu opinión, no te estoy poniendo como profeta, ¿por qué tenemos ese afán de seguir a alguien? Ahora todavía aumenta más con esto de las redes sociales, ¿no? Quiero decir, tenemos Ni un hablar, afán sí. de buscar a alguien que nos dé respuestas. Pero
¿Vos a qué le achacás todo este análisis que está llegando el ser humano? Aunque esto lo ha venido haciendo hace muchos años, no es ahora. Ujú. Pero ahora es como que el sentimiento es más masivo, o me es una sensación mía. Yo creo que eh, tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tomamos sobre nuestra propia vida. Responsabilidad viene de capacidad de respuesta o capacidad de responder. Nosotros muchas veces queremos que, como es un trabajo ingrato, queremos que el otro nos saque de ese pozo, de ese sufrimiento o de esa situación de ceguera emocional. No queremos nosotros hacer el trabajo sucio y queremos que alguien nos prometa o nos explique un camino que nosotros tengamos que seguir sin pensar. Otro que no saque la basura mental. Exactamente. Uno que sí, que dice, "Bueno, mira, yo abro la cabeza acá, pasame la garlopa y el cepillo de alambre y después cerramos y lo dejamos. Pero que lo haga otro, que Ese, no lo haga yo ni que lo haga siquiera. otro. Es un trabajo sucio, alguien tiene que hacerlo. Tomá, yo te pago, vos hacelo. Eh, esa, ese proceso tiene mucho que ver también con el pensamiento mágico, con el tema de las recetas y demás. Y hay mucha gente que siente la necesidad o la comodidad de eso. A mí me parece que en el camino de evolución personal, muchos pasamos primero por ahí y con el tiempo empezamos a descubrir si esas soluciones eh, que es unitalla, por llamarlo de alguna manera, nos sirven o no. A mí personalmente me pasó, yo crecí en una comunidad católica con una familia, parte del movimiento familiar cristiano. Mis padres daban charlas a los matrimonios en los fines de semana de matrimonios para que la gente pudiera hacer durar más sus matrimonios. Mis padres llevan casi 50 años juntos y pertenecían a un modelo distinto. Por supuesto, a mis padres mis abuelos estaban preparados para tener un miembro de la familia que fuese gay o que tuviera una perspectiva sobre las cosas que fuese diferente o cuestionadora del sistema en el que ellos mismos habían sido criados y en el que nos criaban a nosotros. En sus estructuras. Todas, claro, todas esas estructuras llegaron un momento en el cual a mí no me permitían ser porque yo no podía ser quien era y respetar a la vez aquello que querían que fuese. Eso me convirtió en una persona muy amarga y muy desagradable en mis primeros 20. En algún momento, siguiendo todo aquello que supuestamente tenía que hacer, nada de eso me contenía, nada me hacía feliz y tenía conductas muy autodestructivas. Em, el sentirte conectado con algo más grande, el sentirte bienvenido, el sentir que valés por quien sos y no por Los lo que afectos, haces. ¿no? Y los afectos. Eso es fundamental. Y para mí el budismo tiene esa cosa de la aceptación de lo diverso, donde los modelos mentales no son ni tan rígidos ni tan estructurados, o donde te encontrás en el camino del budismo mucha gente que reconoce su herida y que reconoce aquellas cosas que a otro quizá le traerían vergüenza, ¿no? Admitir la vergüenza, la culpa y el miedo son grandes condicionantes y en el budismo muchas veces se utilizan como motor de crecimiento. Utiliza Cuando muchísimo la reflexión. Si el ser ¿Sí? humano entra en estado de reflexión, automáticamente se empieza a mirar hacia adentro, porque aunque Ujú. parezca mentira, hay mucha gente que no practica, quiero decir, esa mirada. Siempre está mirando al otro, no se mira internamente. Y el budismo te hace Es así. ese freno, ¿no? Ese freno mental que vos decís, para, y empiezo a empezar a caminar hacia adentro, ¿no? Podríamos decir, y es cuando
empezás a darte cuenta de cosas, ¿no? De actitudes tuyas, de formas y el porqué, empezás a buscar un porqué interno, no un porqué externo, ¿no? Y de cierta manera vas dando pequeños pasitos y según lo que te vaya apareciendo es que lo que vas evolucionando hacia dónde vas evolucionando, ¿no? Me parece a mí, es una percepción mía. Esto que decís, Gustavo, para mí tiene mucho sentido porque, a decir verdad, nosotros no somos capaces de controlar aquello que sucede a nuestro alrededor, no somos capaces de cambiar. Sí, hay muchas cosas que las podemos cambiar, pero hay condicionamientos que son muy difíciles de cambiar, desde el lugar donde naciste, o la situación socioeconómica de tu familia, o en qué familia naciste, o enfermedades genéticas, pero hay otro montón de cosas que uno sí las puede modificar. Entonces, el separar una de otras y el ver qué es lo que uno puede cambiar y cuál es lo que no, es como la plegaria de la serenidad que dice Dios concédeme. ¿Cómo es que dice esa plegaria que me gusta Me tanto? mataste. Yo a nivel cristiano me cuesta muchísimo, pero lo Ah, vas a bueno, buscar. sí, lo voy a buscar en este Dale, momento, porque para mí, dame un segundito. dale, dale, dale. Se repite muchísimo en Alcohólicos Anónimos ¿Ah, y sí? yo antes no lo contaba mucho, pero he aprendido a estar un poco más en paz con esos años 20 donde consumía alcohol para no pensar. Y la plegaria empieza diciendo, Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puede cambiar, valor para cambiar lo que sí soy capaz de cambiar y sabiduría para comprender la diferencia. Ah, está muy bien, ¿eh? Son Es, tremendas palabras, ¿eh? y el budismo va por el mismo lado, o Oh, sea, claro, el claro. budismo, yo la he conservado de, de mis primeras reuniones de Alcohólicos Anónimos hace uf, 30 años, Treinta y ponele, pico, 30, 30 y 28 pico. años. Eh, hasta hoy mi mirada de tránsito, ¿no? Ha sido budista. Yo creo que muchos de los valores con los que crecí no son diferentes en el budismo y en el cristianismo, sino que lo que es diferente es la forma de aplicarlos. Claro, eso está claro. Eso está más Nada más. claro que el agua, nada más que eso. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, creo que todas las religiones, todas la mayoría de las religiones tienen un fondo interesante, el problema es el comunicador de esa religión que Mm. lo lleva de una manera personal, no digo que sea ni mal ni bien, sino que personal y lo mal utiliza, sin darse cuenta, por decir algo, lo mal utiliza. Pero ahora todo esto que estábamos hablando, que estábamos exponiendo, que es una realidad, es una de las razones de que la gente empiece a acercarse más a este tipo de cosas espirituales, a lo que hablamos de la salud mental, que la gente empieza a darse cuenta que camina a una velocidad que no es normal, que hace millones de Ujú. cosas y no se da cuenta ni de lo que está haciendo, que no vive el hoy, que lo que vive es una flecha que pasa con a toda velocidad, que el tiempo no le alcanza para absolutamente nada. Todo esto tiene que ver un poco también con las religiones, quiero decir, las religiones pueden dar en este momento ese espacio que la gente necesita para tener un poco de salud mental. Cuando hablamos de religiones, hablamos de lo que hablas tú, ¿no? No hablo de religiones de irse a la iglesia, ni meterse en un templo budista, ni nada de esto, sino este tipo de religión, ¿no? Porque para mí es una religión sana de que cada uno se Mm. autoanalice, ¿no? Vos pensás Yo que ahí, ahí te voy a cambiar el ángulo, pero termina dale, primero. dale, dale, no, no, dale, dale, si estamos para eso, para que cambie el ángulo. Te voy a cambiar un poquito el ángulo. Yo hago diferenciación entre religión y espiritualidad. Vale, vale, ahí está, me Religión gusta. Ah, me viene gustó, me de gustó. religar, que es volver a unir, ¿no? Es el tema de las religiones. Yo estudié en la Universidad de El Salvador, estudié muchos años dentro de mi carrera, que estudié comunicación, fue mi primera carrera, Uh -huh. estudié mucho teología Ajá. y como en cualquier universidad confesional, y, y allí lo que se hablaba era
que el volver a entrar en el estado de gracia, ¿no? El alinearte de nuevo con Dios, que Dios te mira si estás en sintonía con sus enseñanzas o sus peticiones, etc. Ese es el religar. Uno hace una serie de rituales y tiene alguna serie de comportamientos, se identifica para estar en gracia, de nuevo en gracia con Dios. Entrar en La comunión, ¿no? Que le espiritualidad, llaman comunión. claro, comunión, común unión, exactamente. Y la espiritualidad viene del vocablo griego spiritos, que significa que puede respirar. Y esto podríamos definirlo como sentir unión con todo aquello que está vivo. Sentir unión con todo aquello que es capaz de sentir, que sufre, que se enferma, que muere. Y hay prácticas que son espirituales que no son religiosas, porque pueden ayudarnos a reconocernos como parte de algo más grande, pero pueden no serlo desde el punto de vista de la reconexión con la divinidad. Un ejemplo de esto para la cultura argentina, por ejemplo, es el fútbol. El fútbol para la cultura argentina es una práctica espiritual. ¿Por qué? Totalmente. Porque más allá de las divisiones que existen entre los diferentes eh, partidos Digo, sí, 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 sí. Es lo que y une, equipos y une una demás, nación. Une una nación. cuando es la selección argentina, todos, independientemente de los países en los que vivamos, la relación que tengamos con el fútbol, todo, todos estamos unidos por lo mismo y todos entendemos que tenemos que mirar eso de la misma manera. Y estamos en ese momento, como estamos conectados, nos volvemos más buenos, tratamos mejor a la gente, somos más comprensivos, nos damos más permiso, celebramos con personas que habitualmente no lo hubiésemos hecho. Es como una especie de Navidad para, Una para carmes, más que la una cultura Navidad, una argentina. carmes. Una carmes. Claro, pero todo ese circo, el circo bien entendido, todo ese festejo, todo eso que la gente dice, ¿y vos qué pensás? Yo lo que siempre digo es, de cuestiones políticas y religiosas, yo aprendí a respetar la diversidad y aprendí a respetar que las creencias del otro pueden no ser las mías, pero que son importantes para el otro. Aquí las prácticas espirituales son aquellas que nos unen a los demás y una práctica espiritual saludable es aquella que no daña a nadie y que me hace bien a mí, ¿no? No le hace mal a nadie y estoy ayudando al bien mayor o al bien común. Hay muchas prácticas espirituales vos que no dirías son que religiosas. esto que te acabas de reflejar, ¿no? De esta actitud, ¿no? Que el ser humano entra en ese estado, porque entra en ese estado de comprensión, de empatía y todo esto, esto la gente Ujú. lo tendría que practicar diario. La verdad es que sí. A ver, yo creo, y lo he visto en algunos comentarios de periodistas y de personas en las redes sociales, que decían qué bueno sería si pudiésemos continuar esto después de. Claro. O sea, esta idea no es mía, sino que la Sí, 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 sí. he visto resonar mucho. Y para mí tiene mucho sentido, porque en realidad todo aquello que, que la gente dice celebrar o compartir con alguien que no hubiese compartido, el poder mirar las diferencias de una manera distinta, el ponerse contento por la alegría del otro, el no preocuparse tanto por los mismos condicionamientos, todos vestidos con la misma camiseta, independientemente de la extracción social o del lugar. Todo eso es budista. A ver, lo veo como consonante con el budismo. Es un Eh, budismo en zapatillas. es un budismo en zapatillas, completamente en zapatillas. Ah, La expresión en zapatillas quizás en Argentina no es tan común, pero en muchos países de Iberoamérica el hecho de estar en pantuflas o descalzo o de en andar por OJ, casa, en como se OJ. dice En en Argentina en hojotas, OJ. es el tema de la visión descontracturada, que no necesariamente tiene que ser tan rigurosa, que tiene que Pero ser tú sí quizá que más estarás, amorosa. no sé si estás de acuerdo conmigo, porque bueno, yo vivo en una sociedad, sabes que yo vivo en Barcelona,
que todo esto que nosotros estamos conversando y charlando, la gente todavía no ha encajado esta situación. Es decir, hay muchos que sí, pero hay mucha gente que todavía no se da cuenta que tiene que poner un freno a todos los instrumentos que tiene alrededor que le están haciendo hacer, como digo yo, Sí. moviendo todo a una velocidad que es como digo yo siempre, como los magos, ¿no? Que hacen ilusionismo y vos te vas llevando sin tener un sentido y no se paran a autoanalizarse, excepto cuando entran en un estado de ansiedad muy alto o muy grande, que empieza a darse cuenta que hay algo que se está pasando, aparte de que aumenta el grado de enfermedades, el grado de dolencias de todo el mundo, de repente hacen un parón y se dan cuenta y terminan yendo al psicólogo, empiezan a darse cuenta de que hay algo que no está funcionando bien, pero estamos llegando al extremo, quiero decir, que estamos llegando como digo yo siempre, al límite para darnos cuenta sin tener esa percepción antes. Yo el otro día escuché por acá que querían empezar a enseñar, sobre todo las partes en el norte de Europa, budismo, no, pero meditación en los colegios. Sí. Creo que es una base bastante importante para frenar esta situación, ¿no? Yo coincido en que, a ver, los seres humanos tenemos un problema de foco, naturalmente, porque como estamos hechos para sobrevivir, nosotros tenemos que estar mirando alrededor, viendo a ver que podemos controlar el ambiente, porque nuestro cerebro está hecho para sobrevivir y somos seres muy frágiles físicamente. Somos resistentes a lo largo de los años y somos de los seres vivos que estamos en el promedio de vida más alto en el planeta, pero así todo, nuestra vida es muy frágil. Y la forma en la que conseguimos mantenernos con vida es cuidándonos del entorno todo el tiempo. Entonces, nuestro cerebro está hecho para evaluar lo que sucede alrededor nuestro las 24 horas. La dificultad del último tiempo, y esto ha venido acelerándose durante los últimos años, es que la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos ha crecido monstruosamente. Significa que podemos estar prestándole mediana atención a una gran cantidad de cosas al mismo tiempo. Y eso lo que hace es hacer que nuestro sistema nervioso se estrese más rápidamente. Porque imagínate que estás prestando atención a esto y de repente tuk, 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 aquí. Tuk, 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 allá. Tuk, 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 tuk. La mente tarda en ir y volver porque tiene que hacer ese esfuerzo de adaptación. Nuestro cerebro no es multitasking, no es multitarea. Tiene la posibilidad de prestarle atención a una cosa por vez. Imagínate que yo estuviese, no sé, prestando la atención a mi teléfono móvil mientras estoy chateando contigo o hablando. Mi atención estaría claramente dividida, ¿no? Los que somos disléxicos sabemos que la única Buah, forma de parar la dislexia es uno sufre en eso. claro, es cambiar de velocidad. Lo que te enseñan para trabajar la dislexia es bajar la velocidad, atención plena y revisar tus actos. Digo, esas tres cosas son la Claro, base, la base exactamente, del exacto. tratamiento para la dislexia. Claro. Por lo menos para Los, alivianarla un poco, para que no. y eso no Claro, garantiza que todo no vaya a salir garantiza bien. Eso nada, ya lo sabemos. pero sí que es verdad que enlentece tus movimientos, pero gana en efectividad para nosotros. Justamente ese ganar en efectividad hoy, el requerimiento es prestar atención a más de una cosa a la vez y hacerlas todas perfectas. Y la verdad es que como se dice habitualmente en Argentina, velocidad o precisión, digo, las dos cosas Claro, sí, no sí, sí. son raras de Calidad o conseguir, ¿no? Por cantidad, eso, ¿no? Calidad o cantidad, decían, ¿no? o calidad o cantidad, No, eso también. Por eso figuras como las de Messi, por seguir con cosas que resuenan mucho con la cultura argentina, hay tan pocas, porque es velocidad y precisión y cantidad y calidad, pero es uno en cuantos. Digo, claro, sí, sí, y sí, así sí, 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 todo sí. ha tenido un Tiene pasado baches, muy claro, complicado. claro, No, claro. no ha Claro. sido Sí, fácil lo llegar que hasta aquí. tiene la facultad de tener esa velocidad en todo lo que hace y todo eso, que también hay, que si podemos sacar
el panorama del fútbol, existen otros ramos, ¿no? Gente de ese formato, que son como pequeños seres humanos que vos decís que resuelven muy rápido y actúan muy rápido y son brillantes de repente en su estado. Pero claro, como tampoco vemos toda la evolución ni la forma exacta de cómo lo han llevado a cabo, es un poco difícil dar una conclusión, ¿no? de esa Ahí hay persona. un tema, yo quiero agregarte ahí una variable, que es que Bueno, nosotros podemos ser expertos en algo y tener todas esas cualidades si hacemos foco, porque de hecho Messi es muy bueno en eso y otra persona será muy buena en otra cosa, pero muy mal en fútbol, ¿no? Y así uno se puede no, convertir en claro. especialista. Pero justamente el especializarse en algo requiere foco, constancia y permanencia. Y el poder hacer eso requiere el dejar pasar aquellas cosas que están fuera del campo del foco. Y eso a los seres humanos nos cuesta. Hoy por hoy vivimos muy inmersos en eso y la verdad es que el budismo o la meditación enseñan a hacer foco y ese foco ayuda a reducir la ansiedad porque estamos presentes en un lugar haciendo una cosa. Insisto, no es para todo el mundo No, ya, ni ya, es ya. algo sencillo, Claro. ¿no? Porque pues, si yo lo cuento y la gente dice, ah, pero mira qué fácil. No, Sí, no, sí, bueno, no, no, pero no, 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 no. Pero hay que empezar, como digo yo siempre, hay que empezar. Por lo menos intentarlo, hay que intentar cosas, hay que intentarlas y después ya cada cosa sin estresarse, sin nada, llevarla a cabo de la mejor manera posible, pero sí, tomándoselo cada uno con su paciencia y con su tranquilidad para que las cosas funcionen. Lo importante en este mundo, como digo aprendiendo. yo, que seamos felices. Da lo mismo de la manera que seamos, dice aquel, pero que seamos felices, que lo pasemos bien, que nos divirtamos, que le demos espacio a todo y que nos lleve por buen camino como sociedad en general, individualmente, pero al final como sociedad. Nos hace mucho, que como digo yo siempre, el trabajo personal al final hace una sociedad más sana, ¿no? Yo creo que la suma de las individualidades es lo que cambia el todo. Y el budismo también habla que para que cambie tu vida, lo primero que tiene que cambiar es la forma en la que te tomas las cosas que suceden en tu vida. Ya. Que tu reacción es lo único que con suerte puedes controlar cómo respiras, ¿no? Y bueno, de ahí para adelante, el trabajar diariamente con la forma en la que impacta en nosotros lo que sucede fuera, porque de esa manera podemos mantener el foco. La gente dice, y pero eso me convertiría en un robot. Digo, no, porque uno puede leer una noticia y sentirse apenado por lo que sucede a otra gente, hacer algo al respecto, pero después volver a aquel foco que necesita sostener y no dejar que eso lo saque de eje, ¿no? Todas las cosas que nos gusta de la inteligencia emocional, porque cuando hablamos de inteligencia emocional decimos, sí, eso es algo que todo el mundo debería tener. Cuando empezamos a analizar los conceptos que Daniel Goleman explicó tan detalladamente en la inteligencia emocional, la mayoría son conceptos budistas. Rick Hanson, que escribió El cerebro de Buda, que habla del puente entre la neurociencia y el budismo, eh, también muestra que muchas de las cosas de las que hablaba desde el punto de vista fenomenológico el budismo, desde el punto de vista de estas son mis experiencias y esto es lo que pasa, luego la ciencia, el correlato de la ciencia empieza a mostrarnos que sí, que es así. Una cosa no está muy lejos de la otra. No, Eh, claro. Está muy bueno todo esto, ¿eh? en resumen, Luca, en resumen, esto es, para mí la salud mental necesita de las prácticas espirituales, prácticas que nos sí, conecten con la totalmente, en eso gente. estoy de acuerdo. Creo que el mundo tendría que pasar todo por ahí, ¿no? Quiero decir que por este tipo de Sí, práctica, primero porque hace un factor muy importante que es frenar, ¿no? Quiero decir, automáticamente en el momento que vos empezás a pesar espiritualmente, hay un freno en tu ser humano y entonces ya en el momento que uno frena, por más que todo pase a velocidad, el que está frenado soy yo y el que empieza a mirar las cosas de otra manera soy yo. No estás inmerso en esa velocidad, ¿no? Lucas, te estoy hiper agradecido por esta conversación, todo, esta charla, que no todo, solo todo. va a ser buena para los que la escuchen, sino que ha sido muy buena para mí. Te Gran agradezco de alegría, corazón, todo. de alma, de haberte comunicado y por supuesto estás invitado que si pasás por Barcelona a venir al programa, aunque sea a pasar un ratito conmigo,
Yo no sé si tomas mate, pero... Tomo. ¿sí? Lo que soy muy malo, o sea, yo he aprendido a no tener mate encima de mi escritorio con la computadora porque hago Porque la un tirás. desastre. O sea, Vos sabés que yo lo practico mucho y considero que bueno, vos sabés que yo nací en el Uruguay, ahora que estamos hablando, yo nací en el Uruguay. Los uruguayos somos muy pesados con el mate. Tenemos una, casi y una a mucha religión con honra, el muy mate. bien. Sí, sí, Claro, como una religión. Y vos sabés que, esto saliendo ya un poco de toda esta conversación que hemos tenido, ujú, yo he tenido crisis de ansiedad y el mate me ha sacado de crisis de ansiedad por un claro, problema, porque yo siempre lo comparo con el ritual del té japonés, que hay claro. que medir todo lo que se hace y eso te hace tener un estado consciente en ese momento, muy importante porque tenés que, cuando preparas un mate, si no estás en el momento en lo que estás haciendo, o te quemás o el mate te sale mal o las cosas. Y entonces, sin querer, entrar en este tipo de práctica con el mate y creo que ayuda muchísimo a concentrarte, a relajarte, a vivir Sí, el sí, sí. hoy. Entonces, lo tengo como una herramienta más. No quiero extenderme mucho. Es así, Tampoco. coincido con vos. Es así. Un abrazo, hermano, Un abrazo grandísimo. grande. Y como dicen Om Shanti, dicen los hindúes, ¿no? Om Este, Shanti se dice en India como una forma de despedir a la gente deseándole paz. Paz para uno y Exacto. paz para todos. Soy un ser de paz, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un abrazo, Muchas hermano. Muchas gracias. gracias por todo, ¿eh? Nos vemos. Chao, chao.